Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor de Jesús Medina Chagala y hoy le vamos a hablar sobre varios temas que fuimos abarcando en el segundo parcial de la materia de bioética. Uno de los temas principales, pues, es trasplantes y eutanasia. Este, Aquí se podría dividir en 6 puntos o más. Yo puse 6. Uno es justicia en asignación de órganos, que en primer punto tiene que ser compa- compatibilidad biológica. Segundo punto, urgencia médica. En el punto 3, tiempo en lista. Punto número 4, prioridades especiales, niños. Hay 4 pilares bioéticos: autonomía, que es derecho al consentimiento informado. Después, beneficencia, buscar el bienestar del paciente. No maleficencia, evitar daños al donante o receptor. Justicia, distribución justa y sin discriminación. El autorismo y prohibición del comercio. La donación debe ser voluntaria y gratuita. En el punto 2 se prohíbe el comercio de órganos y la presión externa. OMS y Declaración de Estambul promueven la donación ética y anónima. Eutanasia, podría definirse como terminar la vida para aliviar el sufrimiento extremo. Punto 5. Argumentos bioéticos. Argumento a favor: autonomía del paciente, alivio del dolor y muerte digna. En contra: riesgo de abuso, violación al principio de no maleficencia y daño a la ética médica. Consentimiento en donación. Expiloto: donación voluntaria, respeto, autonomía. Presunto: se asume si no hay opción. Desafío: falla de educación e información pública sobre donación. En el segundo mapa mental se puede ver otro tema, que es objeción de conciencia. Definición: la objeción de conciencia permite al médico actuar según sus valores sin dañar sus sin dañar al paciente y el consentimiento informado. Ejemplos de aplicación: aborto, eutanasia, reproducción y transfusiones. Fundamento ético y legal: basado en autonomía, integridad personal y libertad de conciencia. En México, respa- respaldado por el artículo 24 constitucional y Ley General de la Salud. Éticamente, protege la dignidad y libertad moral del profesional. Consentimiento informado: proceso mediante el cual el paciente acepta o rechaza un tratamiento tras recibir información clara y completa. Garantiza el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Elementos e importancia: información, diagnóstico, riesgos, beneficios y alternativas. Comprensión, voluntariedad y capacidad. Protege al paciente. Derecho a decidir y al médico. Prueba ética y legal. Fomenta confianza, respeto y comunicación. Tercer tema que vimos fue ingeniería genética. Ingeniería genética, la clonación. Ingeniería genética, la rama de la biotecnología que modifica el ADN para alterar las características hereditarias de los organismos. Clonación,
proceso que crea copias genéticamente idénticas de células u organismos. Riesgos y beneficios. Regeneración de órganos, avances médicos y posible eliminación de enfermedades genéticas, como malformaciones, dilemas éticos sobre identidad y mal uso con fines comerciales. Aspectos éticos y legales. La clonación humana cuestiona la dignidad y la autonomía del individuo. Está prohibida en la mayoría de países, permitiendo solo con fines terapéuticos bajo regulación estricta. Genera debate entre la ciencia, religión y la sociedad. En el mapa conceptual número 4 vimos diagnóstico de muerte, criterios y parámetros de la muerte cerebral. Introducción. La muerte cerebral es esencial para tomar decisiones, como por ejemplo, espérenme un minutito, como por ejemplo en la introducción, es reconocer la muerte cerebral es esencial para tomar decisiones éticas correctas, evita realmente confusiones sobre si un paciente está realmente vivo y orienta a las familias en momentos críticos. En la muerte clínica ocurre cuando cesa la respiración y circulación, pero puede revertirse. Criterios médicos y parámetros. Se confirma por ausencia total de reflejos, respiración espontánea y respuesta a estímulos. Importancia Importancia en la donación de órganos. Garantiza una donación ética y legal. Permite salvar vidas con órganos de pacientes que presentan muerte cerebral confirmada. Implicaciones éticas y legales. Protege los derechos del paciente, la familia, asegurando que la muerte se declarada con base en criterios médicos. Controversias y debates actuales. Existen diferencias culturales, religiosas sobre la aceptación de la muerte cerebral. También hay dilemas en casos como mínima actividad cerebral o prolongado soporte vital. Fecundación artificial. Definición de lo que es la fecundación artificial. Es una técnica de reproducción que asistida que consiste en introducir el esperma en el aparato reproductor femenino de forma para lograr la fecundación. Objetivo: facilitar la concepción cuando existen dificultades naturales para lograr un embarazo, ya sea por infertilidad masculina, femenina o de origen desconocido. Tipos de fecundación artificial: homóloga. Se usa el semen del propio esposo o pareja. Heterólogo. Se emplea semen de un hombre anónimo. Procedimiento: incluye la estimulación ovárica, recolección del semen, sección de espermatozoides y introducción en el útero o cuello o
o en el cuello uterino. Ventajas: es un método menos invasivo que la fecundación in vitro, económico y con alta tasa de éxito en ciertos casos. Aspectos éticos y legales: se discuten temas sobre la manipulación de la vida anónimo del donante y la moralidad de invertir el peso natural de la concepción. Experimentación humana e investigación clínica. Ese tema a mí me tocó presentarlo junto con mi compañera Sara Elizabeth. Fue un tema que para mí fue muy dinámico y más que nada porque se ambienta a lo que fueron tiempos oscuros como en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Derechos del paciente. Cada individuo tiene derecho a retirarse en cualquier momento y a ser tratado con respeto, sin sufrir daños. Definición: es el estudio o prueba realizada con personas para conocer los efectos de nuevos tratamientos, medicamentos o procedimientos médicos bajo control ético y científico. El Código de Nuremberg es un código que fue creado en 1947 tras los experimentos que realizaron los médicos nazis con personas en los campos de concentración. Todo esto a fines a fines fundamentales para proteger la vida y dignidad de los pacientes. Consentimiento informado. Eso refiere a que toda persona debe participar de manera voluntaria, entendiendo claramente los riesgos, los beneficios y hacia los objetivos del experimento. Evaluación de riesgo y beneficios. La investigación debe minimizar los riesgos físicos y psicológicos, asegurando que los posibles beneficios sean mayores a los peligros. Supervisión ética. Los estudios deben ser aprobados por comités o instituciones éticas que revisen la seguridad, legalidad y respeto hacia los sujetos humanos. Esos fueron uno de los tres temas, que los últimos tres temas que abarcamos durante el segundo parcial, que vimos con la maestra, que se llama métodos anticonceptivos. Contracepción. Métodos de barrera. ¿Qué son? Evitan que los espermatozoides lleguen al óvulo, como por ejemplo al utilizar un preservativo masculino, preservativo femenino y diafragma. Métodos naturales. ¿Qué son? Se basan en conocer el ciclo menstrual y evitar las relaciones sexuales durante los días fértiles. Ejemplo: método del ritmo o calendario, método del moco cervical, coito interrumpido, método de la temperatura basal, para, para que sirven evitando la fecundación sin usar medicamentos ni dispositivos. Un momento, por favor. Como les decía, métodos hormonales, ¿qué son?
Utilizan hormonas sintéticas, estrógenos y progesterona. Esto para impedir la ovulación o alterar el moco cervical. Ejemplo, parches hormonales, inyecciones anticonceptivas, implantes subdérmicos. Anillo vaginal. ¿Para qué sirven? Regulan el ciclo menstrual, evitan la ovulación y permiten embarazo de manera temporal. Métodos definitivos. ¿Qué son? Son procedimientos quirúrgicos que impiden impiden permanentemente la fecundación. Ejemplo, ligadura de trompas en mujeres, vasectomía en hombres. ¿Para qué sirven? Previenen el embarazo de forma permanente y son considerados métodos irreversibles. Otro de los últimos temas que estuvimos abordando fue sobre el aborto, que es un tema muy, muy complicado, ¿no? A la hora de dar un punto de vista. Por ejemplo, aborto provocado. Es la interrupción del embarazo realizado de manera intencional, ya sea legal o ilegal. Derecho de la mujer. Autonomía. La mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, su salud y su proyecto de vida. Derecho del feto. Derecho del feto. Derecho a la vida. Plantea la protección del desarrollo humano. Desde la concepción, se enfoca en el valor moral y biológico del embrión. Aborto en México. El aborto en México depende del estado. En varias es legal hasta cierto número de semanas y en otras solo se permite bajo causales: violación, riesgo para la madre, malformaciones graves. Solamente así es como se le da este punto de como un punto de que, ok, si ya sea que el bebé viene mal o, o si fue por alguna violación y la cual una mujer llega a quedar embarazada, pues digamos que es un tema a checar, ¿no? Porque pues son temas muy, muy complejos y que pues no solamente basta de una sola decisión sino que es pensar más que nada. Aborto indicivo. Es la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer. Se realiza bajo supervisión médica para evitar riesgos. Aborto espontáneo. Es la pérdida del embarazo de forma natural, sin intervención externa. Ocurre comúnmente por alteraciones genéticas, problemas hormonales o complicaciones en el desarrollo del embrión. Y como por último, estuvimos viendo un tema que es la contracepción. ¿Qué quiere decir la contracepción? En definición, se dice que es un conjunto de métodos utilizados para evitar un embarazo mediante técnicas hormonales, mecánicas, naturales o quirúrgicas. Autonomía. Cada persona tiene el derecho de decidir libremente si desea o no usar anticonceptivos respetando sus valores y creencias. Beneficencia y no maleficencia. La anticoncepción busca promover el bienestar evitando embarazos no deseados y minimizar daños por uso incorrecto o riesgo de ciertos métodos. Justicia. Debe existir un acceso equitativo a métodos anticonceptivos para todas las personas, sin discriminación por género, nivel socioeconómico o creencias.
Consentimiento informado. El, el profesional debe explicar claramente cómo funciona cada método, sus riesgos, sus beneficios, para que el paciente decida de manera libre y consistente. Objeción de conciencia. Algunos profesionales pueden negarse a realizar ciertos procedimientos anticonceptivos, a realizar ciertos procedimientos anticonceptivos, pero deben garantizar que el paciente reciba la atención por otro médico. Y es así que damos por concluido todo este tema, que en lo personal son temas muy muy complejos, porque pues son varios temas de la bioética, ya sea para no violar los derechos del paciente, ¿no? En el ámbito médico clínico. Y esto ha sido todo, espero le haya gustado.